Bueno, hay que agradecerle muchísimo esta mañana la presencia entre nosotros del director regional de la Organización Internacional para las Migraciones en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, el señor Marcelo Pisani, que es de origen chileno, de nacionalidad chileno, y también a Jorge Vaca, el jefe de la misión de la OIM en la República Dominicana, que es nicaragüense. Vamos a ver con ellos que, primero, qué le trae por aquí a Pisani en este momento a la República Dominicana, donde se afronta un debate muy intenso en los últimos tiempos sobre los problemas migratorios. ¿Sí? Bueno, vine por dos razones. Vamos a lanzar un documento muy importante sobre los temas de el aporte a la economía de los migrantes, y ayer inauguramos con la Tesorería de Seguridad Social una sala que permite capacitar empresarios para regularizar en términos de seguridad social a los migrantes que trabajan en sus empresas, especialmente pymes. Usted sabe que la economía de República Dominicana está basada en gran parte en las pymes. Sí, incluso hace 59% de los trabajadores se estima que son informales hoy día, sí. Y la mayoría de las empresas, 95% son pequeñas y medianas empresas. Y decía que leí recientemente que habían incorporado, ¿no?, como ya cuenta de un 35.000 inmigrantes en la seguridad social. Es correcto. Está muy bien informado. Sí. Yo quisiera, antes de entrar a lo nuestro, un poco tratar el tema global, porque ese siempre se pronosticó que junto, por ejemplo, al feminismo, el cambio climático, un tema fundamental del siglo XXI iba a ser el asunto migratorio. Y parece que se ha posicionado como un gran tema de carácter global. ¿Qué ha determinado que el tema migratorio es fundamental en cualquier área geográfica del globo? Mire, actualmente en el mundo hay 7.500 personas, de los cuales 250 millones son migrantes, el 3% de la población. Ese 3% produce el 10% del PIB. Tenemos al frente un mundo en movimiento. En el caso de Centroamérica y el Caribe, estos son los corredores más dinámicos del mundo en términos de migraciones. Por Centroamérica pasan migrantes que vienen de África, que vienen de Asia. Estos han subido en los últimos meses a 2.000 mensuales. Tenemos toda la migración de los países del norte de Centroamérica hacia Estados Unidos, México. Estados Unidos es el mayor receptor de migrantes en el mundo. Acá en el Caribe, bueno, los temas relacionados con la española, con lo que pasa entre la dinámica entre Haití y República Dominicana. Hace un mesecito apenas Chile estaba recibiendo 200 migrantes haitianos diarios. Los temas relacionados con cambio climático, muy importante. Los huracanes, el huracán María afectó fuertemente a Dominica. Dominica, un país de 100.000 habitantes, después del huracán María salieron 20.000 personas. En el caso del Caribe, especialmente las islas más pequeñas, el 80% de los profesionales después de 10 años de graduados se van de sus países buscando mejores oportunidades. En el mundo, la migración es producto de los desbalances, de la gente que busca nuevas oportunidades, también producto de los conflictos y los desastres naturales, pero en su mayoría estamos hablando de migrantes laborales que buscan mejores oportunidades de vida. Pero usted dijo que los migrantes en el mundo hoy son el 3% de la población mundial, pero que generan el 10% del PIB. O sea que los migrantes generan riqueza. Claro. ¿De verdad? El tema de las migraciones. Aquí se cree que no, que los migrantes nada más son una carga. No, mire, el tema es en qué medida los migrantes se regularizan. Pues nosotros estamos muy preocupados de la migración irregular. Y un migrante regular, que por eso le decía yo que estábamos nosotros trabajando en esto de inaugurar este centro en la tesorería. La regularización de los migrantes permite que ellos aporten de mejor manera a la sociedad, que tengan acceso a salud, ellos y sus familias. Un migrante sano aporta mucho mejor. Un migrante regularizado paga impuestos. Entonces, vamos en ese camino, cambiar el discurso de sobre las migraciones
de lo irregular a lo regular. Pero se hace más énfasis en los problemas que la migración crea en cada país. Y es un discurso político de los ultranacionalistas. Es decir, el tema migratorio es muy sensible políticamente y es utilizado no solamente aquí, que nosotros tenemos experiencia, sino también en Europa tenemos el mismo problema, se supone, con personas muy civilizadas. Bueno, si usted se refiere, la CEPAL habla de las migraciones como un proceso, ¿no? Y en este momento en el mundo estamos viviendo dos procesos muy importantes en relación a las migraciones y que representan compromisos de los gobiernos, y este gobierno está bastante comprometido con estos procesos. Uno es la Agenda 2030, en donde por primera vez en la historia aparece en la agenda el tema de las migraciones, y el otro es el Pacto Mundial sobre Migraciones. La Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre del 2016 convoca a los países y ellos deciden lanzar dos pactos, uno sobre refugiados y uno sobre migraciones. Hemos estado trabajando fuertemente este año y el gobierno de República Dominicana, en el marco de la Conferencia Regional para las Migraciones, Proceso Puebla, ha sido muy activo y esperamos que este pacto se apruebe a final de año. ¿Por qué le cuento esto? En la Agenda 2030, la meta 10.7 habla de gobernabilidad de las migraciones. ¿Qué significa esto? Que estamos en un proceso, estamos aprendiendo a sacar el mejor partido de las migraciones. Estamos entendiendo que es mucho más valioso para los países tener un migrante regular que un migrante irregular. Bueno, el problema es más sensible cuando se trata de países como la República Dominicana, que tienen, si la inmigración es una carga para los europeos, para los dominicanos puede ser más fuerte, pero el asunto es cómo los organismos internacionales pueden ayudar a aliviar esa carga. ¿En qué sentido están colaborando la OIM en la República Dominicana? Por ejemplo, al plan de regularización de extranjeros en la República Dominicana. Sí, muy buenos días. Gracias por invitarnos. Los queridos televidentes también, un mensaje de optimismo. Y digo esto porque desde mi llegada hace 3 años al país, yo he sido testigo de esfuerzos importantes de este gobierno en regular los flujos migratorios. El Plan Nacional de Regularización fue todo un reto. Hoy estamos concluyendo, diría yo, una fase importante en renovar las tarjetas que han sido entregadas, que determinan la categoría migratoria de esos migrantes que antes vivían en las sombras, no gozaban de derechos. Hoy tenemos, del total de 288.000 aproximadamente que aplicaron, tenemos 203.000 que están recibiendo una categoría migratoria de no residente, subcategoría trabajador temporero. Pero estos son pasos muy significativos para regularizar, garantizar acceso a derechos y lograr que la migración sea beneficiosa tanto para los países de origen como para los países de destino. República Dominicana es un país de atracción. Acá están todos los mecanismos para atraer ciudadanos de países que no gozan de una economía tan sostenida y pujante como la de República Dominicana. Aunque nosotros somos exportadores de migrantes, También, más que los inmigrantes que recibimos. Por eso cuando usted me ha invitado a este programa, le hago un llamado siempre a los dominicanos, recuerden que es muy posible que tengamos un familiar en el exterior que puede ser que esté sufriendo algún tipo de discriminación. Cuando nos relacionamos con migrantes, hay que reconocernos, porque en realidad que en cualquier momento, miren el caso de Venezuela, uno se puede transformar en un migrante. Y acá sabemos que... Nosotros no nos necesitamos transformarnos, que hace 50 rato, años, 60, que hemos mandado 1,5 millones hacia el exterior. Y la encuesta nacional de inmigrantes dice que tenemos 500.000, de manera que nosotros tenemos 2
más por cada uno de los que han ingresado. Así es, y esa es una excelente interpretación Que en de la términos realidad. económicos, ¿Perdone? en términos económicos, los ingresos por remesa es parte fundamental. Así es. Sí, es una parte importante de la del PIB. estabilidad, De la estabilidad económica dominicana. Pero entonces- El asunto es cómo usted le saca partido a ese ingreso de remesas para que produzca desarrollo. Ahí está el reto de los países. Sí, Pero decía ese es Jorge- otro desafío, sí. Pero entonces ustedes miren de qué manera han avanzado. Sí. Se realizó el primer perfil migratorio para República Dominicana. El Plan Nacional de Regularización. Tenemos el índice de gobernanza migratoria que fue desarrollado por 22 entidades del Estado. Tienen un plan nacional para tratar el tema migratorio de forma tal que podamos cumplir con ese objetivo, con esa mesa, que es el 10.7, y con indicadores claros. Entonces tenemos pasos muy importantes en República Dominicana que nos indican que existe una voluntad de gobernar la migración. Ahora nosotros queremos llevar ese índice de gobernanza migratoria al nivel municipal para poder identificar con precisión, al igual que hizo la encuesta nacional de inmigrantes, cuáles son los retos para los municipios de forma tal que puedan abordar la migración de una manera coherente que beneficie a la sociedad. Vaca, el año pasado, esos 203,000, yo he estado tratando de determinar cuántos de ellos ya tienen el estatus definitivo, porque el año pasado se le prorrogó el permiso, igual que ahora. Y el año pasado solamente había 8,000 que eran los que habían llenado por completo y habían recibido un estatus definitivo. Este año, ¿cuántos son los que ya definitivamente son de esos 203,000? ¿Y cuántos se le prorrogó una vez más el permiso? Hay un aspecto importante. Estos ya están, los 203,000 están recibiendo un carnet al igual que cualquier otro inmigrante. Ya no dice Plan Nacional de Regularización. Esto significa que cuando tengan que renovar en 2 años, la gran mayoría recibió la categoría de trabajador temporal. O sea, ya se olvidaron de todos esos requisitos que pedían antes, que nada más llenaban 8,000 y reconocieron a los que estaban ahí ya. La mayoría, yo diría Los que más del reconocieron. 92%, Porque es que esa información es la que yo quiero y no me la dan. más del 92%, si no más, tienen la categoría de no residente. Ya. Trabajador temporero con una validez de 2 años. Entonces quedaron 300,000 sin estatus, según la encuesta nacional de el tema de inmigrantes. la categoría migratoria no es que no esté regularizado, está regularizado. La diferencia acá, y usted entenderá, es que unos tienen la categoría de residente y otra parte, una gran mayoría, la categoría de no residente, trabajador temporero. Yo asumo que con el tiempo van a ir pasando de no residentes a residentes. Eso es lo que nosotros Bueno, o sea que desearíamos. se le ha dado una solución ad hoc en términos Pues de es una formalidad solución. Yo a lo pensé- que el año pasado se le prorrogó el permiso mientras llenaban y ahora le dieron un estatus, separaron entonces. Pero es que Los que llenaron por completo ya son residentes Residentes. y los que no son trabajadores Temporero. temporeros. Esa es la solución subcategoría también. trabajador temporero y categoría no residente. Ya, eso es lo que hay. Pero la verdad, si usted me pregunta a mí, tienen acceso a seguro social, tienen acceso a pensión. Y me parece que el tema de pasar de no residente a residente siempre es un tema que debe ser decidido Bueno, por los, eso es, por los son dos estados. categorías, vamos. La Lo que Dirección yo General de quisiera es que Migración. se pusiera claro para todo el mundo. Sí, Si hay pero- dos categorías, pues hay dos categorías. Eso es. Bueno, ¿qué hacer con esos otros 300,000 que no se inscribieron? ¿Qué solución tiene o se proponen desde la OIM con ese reto que lamentablemente es mayoritario? No pudo o no quiso, pero... O una parte está aquí. ingresaron después del periodo en que se permitía, Sí, recuerden, los flujos migratorios no se detiene. no se detienen. La gran solución
es que Haití, como principal país, digamos, expulsor, dinamice su economía, logre un mejor desarrollo para que no migren tantos por Sí. necesidad. Algunos vienen y van, eso Sí. es una migración en dependencia de las actividades económicas. El gran reto de la humanidad, y por eso los objetivos de desarrollo sostenible, es lograr estabilidad y desarrollo en la mayoría de los países para evitar que la gente tenga que salir por razones Sí. económicas casi que obligatorias, ¿no? O sea, el reto con esos 300.000 que pueden estar ahí es un reto que debe observarse desde la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible, las políticas que desarrolla el país, y para eso juega un rol importante el Instituto Nacional de Migración, que fue creado precisamente para generar política pública, asistir al Consejo Nacional de Migración de forma tal que se pueda manejar Ya. la migración de una manera responsable. ¿Es un reto para la sociedad? Sí. Pisani, y en la región, ¿cuáles son las mayores tensiones, aparte de la isla de Santo Domingo? ¿Cuáles son las otras fronteras de tensiones? Bueno, está Venezuela, no le toca a usted lo venezolano, ¿verdad? ¿O le toca con la Mire, región? voy a hacerle un comentario respecto a lo que se estaba conversando. Creo que es importante seguir fortaleciendo. Usted dice, ¿qué pueden hacer los organismos internacionales? Nosotros trabajamos en dos planos. Uno son los proyectos que benefician directamente a la gente, pero también en políticas, y los cambios de largo plazo se logran a través de buenas políticas en estos temas. Creo que es importante seguir fortaleciendo el diálogo entre ambos países, entre el gobierno de Haití y el gobierno de República Dominicana. En relación a su pregunta, ¿cuáles son los grandes temas los países expulsores, de a dónde vienen, hacia dónde van? Los países del norte de Centroamérica nos siguen siendo una preocupación para nosotros, lo que pasa en Guatemala, en Honduras, El Salvador, y también para los gobiernos que están trabajando fuertemente. La suspensión del TPS en Estados Unidos, mayores políticas restrictivas que hacen que los migrantes sean más vulnerables. Por eso le decía yo, hay que abrir canales de migración regular entre los países. Hay que trabajar los problemas estructurales para que la gente cuando viaje de manera voluntaria. América del Sur, especialmente los países del Cono Sur, se están convirtiendo en los nuevos atractores de migrantes. Por supuesto Venezuela, usted menciona el tema de Venezuela, que afecta principalmente los países limítrofes, pero también países de esta región, Sí. Guyana, Trinidad y Tobago, las tres islas, Bonaire, Curazao, Aruba, República Dominicana, aquí se hizo un censo, hay 25.000 venezolanos en República Dominicana. México, aunque es un país de 125 millones de personas, hay casi 30.000 venezolanos. ¿En México? En México. También hay comunidades importantes de venezolanos en Inglaterra y en España que han aumentado en este momento. Yo le comentaba los temas relacionados con cambio climático, los huracanes en esta región. Migración laboral, también tocábamos ese tema. Ustedes saben, en Guyana se acaban de descubrir las reservas más importantes de petróleo en la región. Se espera que el GDP de Guyana crezca en un 1000% en los próximos años. Y las migraciones extrarregionales, hablábamos de los africanos, migrantes asiáticos, 28 países de África, 24 de Asia, pero también de Cuba que suben por Centroamérica y también haitianos que suben por Centroamérica. Hubo un fenómeno muy particular en la construcción de la infraestructura para el Mundial y las Olimpiadas en Brasil. Muchos haitianos fueron a trabajar a la construcción de esta infraestructura, pero como eso ya fue un boom y un momento, empezaron a subir por Centroamérica. Entonces también hay haitianos que han subido por Centroamérica para llegar a la frontera con Estados Unidos. Jorge, hicimos como país un gran esfuerzo para regularizar a los que no tenían situación de regularización. Fue un plan de regularización. Pero estamos de acuerdo en que la migración es un proceso.
Entonces, la recomendación que pueden hacer organismos como la OIM es cómo tratar a un tema que es recurrente, porque lo que se hizo fue un plan para regularizar a los que estaban. No todos lo pudieron hacer, pero el proceso migratorio sigue. Entonces hay que, vamos a decir, normalizar que el inmigrante que no se acogió al plan o el que llega nuevo pueda regularizar su situación. Lo importante acá es un convenio laboral. Si usted me pregunta a mí cómo solucionar el problema migratorio de manera, como mencionaba nuestro director regional, coordinada a través de sentarse a la mesa y desarrollar propuestas coherentes migratorias, es un convenio de carácter laboral, en donde en base a las necesidades de mano de obra calificada y calificada, se requiera de manera ordenada, con su visa, con todos los procesos, contingentes de trabajadores. El que vengan de manera irregular lo único que hace es incrementar su vulnerabilidad. En Río Revuelto, ganancia de pescadores. Entonces no contribuyen a la economía de manera directa, digamos, con sus prestaciones, con sus obligaciones, y son explotados. Son explotados. Eso no es nada nuevo y no es solamente acá. Y muchos empresarios de cualquier naturaleza prefieren ese excedente de mano de obra para tener más control sobre esos trabajadores, menos labores sindicales, las grandes más empresas, explotación en claro, sentido global. Pero las grandes empresas registran a sus trabajadores. Sí. Las pequeñas y las medianas. Las micro, pequeñas y medianas, no tanto. Pero no es porque ellos no quieran, es posiblemente un tema contable. Y es difícil. Es de los contadores que tienen que hacer las gestiones necesarias, y no estoy culpando con esto a los contadores, por favor, ni mucho menos. Pero a veces hay que identificar dónde está el cuello de botella para lograr que estas micro, pequeñas y medianas empresas registren a sus trabajadores como corresponde. O reclamen el carnet de regularizado para darle empleo. Pero, ¿y si el empresariado no colabora? Esto tiene que ver también con sensibilización y compartir información. Tuvimos la suerte de reunirnos con la señora vicecanciller, Marjorie Espinosa. Ella tiene muchas ideas sobre este tema, está muy comprometida. Estudios de mercados laborales. Por ejemplo, usted sabe que Estados Unidos necesita 1.2 millones de profesionales en el área de la tecnología. En Colombia, con la industria de la belleza, no hay nutricionistas en Colombia. En Chile, con la industria de la minería, no hay topógrafos en Chile. Entonces, ¿cómo usted descubre esos nichos? Segundo, lo que usted bien mencionaba, lo mencionaba Jorge, el tema de la empresa privada. ¿Cómo se sensibiliza a la empresa privada para que se entienda que es mucho más rentable? Hay estudios que lo demuestran. Es mucho más rentable tener a un migrante regular, saludable, con acceso a pensión, que no tenerlo. Hay tecnologías que nosotros hemos desarrollado como la migración laboral temporal y circular, gente que va a trabajar a un país y regresa, sí, y que tiene unos beneficios. Trabajamos mucho esos temas con la industria de la agricultura en España, especialmente en la zona de Lleida, con la industria de la carne en Canadá. ¿Sabe? Bueno, Canadá es un país que se ha desarrollado en base a la migración, ha desarrollado unas políticas muy interesantes. Y sigue siendo receptor organizado de migrantes. Claro, porque tiene regular el mercado laboral. Necesitamos esto. Y porque reconocen que los trabajadores inmigrantes aportan. Pero a mí me llamó la atención esa cifra de que el 3% de los trabajadores de los migrantes, son migrantes, la población migrante. De los pobladores del mundo son migrantes, pero que aportan el 10% del PIB. O sea, esa diferencia es tan grande. De ellos. ¿Por qué tanta la diferencia? Creo que exageré, porque es un 9 punto algo. Creo que exageré porque es un 9 punto algo. Pero es alto. Pero ¿por qué 3 veces más de lo que ellos representan? Porque, bueno, hemos hecho estudios en víctimas de trata y tráfico, que es un tema, todavía no lo hemos tocado, pero sí es un tema. El tema de la trata y el tráfico no tiene que ver
con pobreza, tiene que ver con un perfil, tiene que ver con gente que está dispuesta a tomar riesgos, que está dispuesta que quiere tener logros en el corto tiempo. Lo mismo que trabaja pasa adicional, lo mismo pasa tiempo adicional. con el migrante. El migrante es una persona, bueno, usted sabe que para poder crecer básicamente usted tiene que salir de su espacio de confort. Eso es muy importante tenerlo presente. Entonces, el migrante sale de su espacio de confort y no está dispuesto. O sea, un migrante que viaja de una zona rural a una zona urbana, volver a la zona rural tiene un sentido de derrota. Un migrante que viaja a Estados Unidos y vuelve a su país de origen también tiene un sentido. Entonces, él no está dispuesto a fracasar, está dispuesto a hacer un mayor esfuerzo. Y a veces ahí sucede lo que dice Jorge. En muchos contextos se aprovechan de esta situación, no los regularizan y en algunos casos los explotan. Eso es lo que hay que solucionar. Pero eso representa, y el que trabaja en horas adicionales, por eso que tienen mayor aporte al PIB que... Son emprendedores. Son emprendedores. Son personas altamente motivadas. No todos los que viven que en un hacen país, los trabajos que los nacionales no quieren hacer. Pueden en todas partes igual. Pueden incluso tener títulos académicos, pero empiezan desde lo más básico, lo más bajo, lavando carros, lavando platos, no importa. Y van ascendiendo, ¿no? ¿Cuántos inmigrantes no han sufrido esa realidad? Pero eso son personas, además, económicamente productivas. Usted no ve viajar a personas de alta edad, a menos de que sea un éxodo ya enorme el que vive el país, pero generalmente son personas con grandes aspiraciones. Pero usted solamente se preocupa de los migrantes, de trabajadores no calificados, etcétera. Pero también mire entre los empresarios, entre los generadores de riqueza. Ahí también va a encontrar muchos migrantes. Me gustaría que compartiera, nosotros hemos experimentado un cambio notable en el perfil del inmigrante de nuestros, de República de Haití. Es decir, el inmigrante de ahora, ni por asomo es el inmigrante de hace 30 años, 50 años. Es decir, aquí el haitiano venía a cortar caña. A cortar caña. Ahora no. Ahora viene a trabajar en la construcción, en la recolección de productos orgánicos que exportamos para Alemania. Sector turístico. Turístico. Es decir, ha habido una cualificación y a medida que hay un perfil diferente, de mayor cualificación, el aporte es mayor. Pero mire esta tecnología, y esta idea es una idea que ha venido siguiendo Jorge desde hace muchos años, de que trabajamos juntos en Colombia. El fondo de garantías. Un migrante que puede pedir un crédito en un país desarrollado para invertirlo en su país de origen. Los intereses en los países desarrollados están entre el 7, el 8%, en nuestros países están entre el 18, 22, 27%. Como usted bien dice, un migrante que no solamente que adquiere conocimientos en los países de destino, cómo los utiliza en los países de origen, pidiendo un crédito para poder iniciar una actividad productiva, pidiendo un crédito para poder preparar su retorno, comprando una vivienda, pidiendo un crédito para poder pagar la educación de sus hijos en los países de origen. Y estas son tecnologías que los bancos podrían aplicar perfectamente para que estos conocimientos se utilizaran para generar desarrollo. Bueno, vamos a agradecer que esta compañía hoy viernes, Marcelo Pisani, que es director regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, y Jorge Vaca, que ya está entre nosotros desde hace mucho tiempo, es de la misión del organismo de República Dominicana. Creo que ha sido bastante interesante poder compartir con ustedes, no el problema migratorio, sino el tema. El reto. Sí, migratorio que tiene. La oportunidad. La oportunidad. Sobre todo para países como el nuestro, que somos de emigrantes. Un bello país. Sí. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Muy amables. Gracias a los televidentes. Sí.